Ante las cámaras, Eduardo Vasconcelos era un héroe, empresario de éxito, filántropo incansable y padre de un niño con una rara condición neurológica. Pero detrás de los muros de la mansión en Málaga, una verdad sombría se escondía bajo dosis de medicamento y sonrisas ensayadas. Cuando la única persona que realmente amaba al niño es expulsada injustamente, el silencio comienza a romperse por gestos pequeños, pero revolucionarios. Y es en el momento en que todos creían que él jamás hablaría, cuando Mateo decide contar al mundo la verdad que nadie esperaba oír. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Bajo las luces de los focos, Eduardo Vázquez era la viva imagen de la bondad. El empresario de 45 años, dueño de la mayor red de hospitales privados del noreste argentino, se ajustó la corbata azul marino antes de subir al escenario del Teatro Municipal de Buenos Aires. Sus ojos castaños, ligeramente humedecidos, recorrieron la platea repleta de periodistas, médicos y figuras importantes de la sociedad bonaerense. Por quinta vez en aquel año, realizaba un evento benéfico en nombre de la fundación que había creado para su hijo, Mateo. Buenas noches a todos. Su voz grave resonó por el micrófono. Como muchos saben, estamos aquí para hablar de esperanza, de lucha, de no rendirse jamás. Hizo una pausa calculada, como si buscara fuerzas. Mi hijo, Mateo, nació con una condición neurológica rara. Los médicos de Argentina dijeron que jamás hablaría ni oiría, que su desarrollo cognitivo sería severamente limitado. En la primera fila, la directora de la fundación, doctora Claudia Méndez, asentía discretamente. Eduardo continuó su discurso, detallando cómo investigaba desde hacía años un tratamiento experimental en España que podría darle al niño una oportunidad de vida normal. Las fotos de Mateo, un niño de 10 años de ojos vacíos y expresión distante, llenaban la pantalla gigante detrás de él. Para ello, necesitamos que el Tribunal de Justicia libere el acceso al fondo fiduciario establecido por la familia de mi difunta esposa. Son burocracias que impiden que mi hijo tenga la oportunidad que merece, completó, con un suspiro cansado. No se trata de dinero, se trata de amor. La platea aplaudió de pie. Eduardo era admirado por todos, el hombre que, solo, criaba a un hijo especial tras la partida de su esposa durante el parto. El hombre que donaba millones a instituciones de caridad. El hombre que nunca se rendía. Nadie sabía la verdad que se escondía detrás de los muros de la mansión en el barrio de Recoleta. La lluvia fina caía sobre Buenos Aires aquella noche. En la amplia habitación del segundo piso de la mansión de los Vázquez, Mateo observaba las gotas escurrirse por la ventana. La estancia estaba impecablemente decorada, llena de juguetes caros que rara vez eran tocados. En el rincón, una estantería repleta de libros que nunca fueron leídos. El niño permanecía inmóvil. Solo sus ojos grandes y castaños seguían el camino de las gotas por el cristal. La puerta se abrió lentamente, y el sonido de pasos suaves rompió el silencio. «Buenas noches, mi ángel». La dulce voz de doña Ivonne llenó el ambiente. La mujer de 58 años, piel morena marcada por el tiempo y cabellos grisáceos siempre recogidos en un moño, era la única constante en la vida del niño desde que nació. «Mira quién está aquí para verte antes de dormir». Ella alzó un pequeño oso de peluche desgastado por el tiempo, haciéndolo bailar en el aire. Era el único objeto al que Mateo demostraba apego. Sus ojos ganaron un brillo sutil, y sus dedos finos se extendieron para alcanzar el juguete. Ivonne ajustó las sábanas alrededor del niño y se sentó en el borde de la cama. Comenzó a tararear una canción de cuna del noreste, algo que hacía todas las noches, aun creyendo que él no podía oír. Para ella, no importaba lo que los médicos dijeran. Estaba segura de que, de alguna forma, Mateo entendía su cariño. «Un día vas a hablar conmigo, ¿verdad?», susurró acariciando los cabellos negros y suaves del niño. «Y cuando ese día llegue, seré la persona más feliz del mundo». El ruido de un coche estacionando interrumpió el momento. Mateo se encogió instintivamente bajo las sábanas, agarrando el osito con fuerza. Ivonne notó el cambio inmediato. Era así siempre que Eduardo llegaba a casa. «No tienes que tener miedo, mi ángel. Doña Ivonne está aquí».
Pasos firmes subieron la escalera principal. La puerta se abrió con un movimiento brusco y Eduardo entró en la habitación. La cálida sonrisa que había exhibido en el evento había desaparecido por completo. En su lugar, una expresión fría y calculadora. «¿Cómo está?», preguntó secamente sin mirar directamente a su hijo. «Bien, doctor Eduardo. Ya se bañó, comió todo correctamente y está listo para dormir». Eduardo se acercó a la cama, analizando a su hijo como quien examina un objeto. «Ya es hora de su medicina». Yvonne dudó. «Doctor, no podemos saltárnosla hoy. Parece tan cansado». «Eres médica ahora, Yvonne». La voz cortante de Eduardo la hizo retroceder. «El medicamento es esencial para estabilizar su condición. ¿O quieres que tenga una crisis como la última vez?» No hubo crisis alguna, pensó Yvonne, pero mantuvo el pensamiento para sí. En 10 años cuidando al niño, nunca había presenciado nada que se pareciera a una crisis neurológica. Pero ¿quién era ella para cuestionar? Una simple empleada doméstica de Chascomús, interior de Buenos Aires, ante uno de los hombres más poderosos de la provincia. Eduardo sacó del bolsillo un pequeño frasco conteniendo un líquido oscuro y viscoso. Midió cuidadosamente la dosis en una cuchara y se acercó a Mateo. «Abre la boca, hijo». Los ojos del niño demostraron un breve destello de resistencia, pero pronto cedieron. Él tragó el líquido amargo haciendo una mueca. «Genial. Ahora asegúrate de que duerma. Tengo una videoconferencia importante con Madrid en media hora». Eduardo salió de la habitación sin mirar atrás. Yvonne observó cómo, en minutos, los ojos de Mateo comenzaron a ponerse pesados, su expresión más distante de lo normal. Era como si una cortina descendiera lentamente, apagando cualquier chispa de vida en aquella mirada infantil. Ella acarició el rostro del niño, mientras una lágrima silenciosa escurría por su arrugada faz. Había algo mal en aquella casa, algo que no conseguía nombrar, pero que sentía en cada célula de su cuerpo. Un secreto sombrío escondido detrás de la fachada perfecta de la familia Vázquez. «Un día voy a entender lo que pasa aquí, mi ángel», susurró, mientras Mateo se sumergía en un sueño profundo. «Y cuando ese día llegue, prometo que te voy a proteger, cueste lo que cueste». Afuera la lluvia arreciaba, castigando los tejados de la capital bonaerense, y dentro de aquella mansión silenciosa, 2 almas solitarias, una aprisionada por el silencio forzado, otra por la impotencia, aguardaban un despertar que parecía imposible. En el despacho del piso de abajo, Eduardo discutía por teléfono, su voz un murmullo calculado. «Los documentos están listos. Sí, la audiencia está marcada para el próximo mes. Cuando el dinero sea liberado, podremos finalmente poner el plan en práctica». La mañana amaneció clara en Buenos Aires. Los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en el suelo de madera de la habitación de Mateo. Doña Yvonne entró silenciosamente, llevando una bandeja con avena y zumo de naranja. Sonrió al ver que el niño ya estaba despierto, sentado en la cama, observando el movimiento de las partículas de polvo que danzaban en la luz. «Buenos días, mi príncipe. El día está precioso afuera. ¿Qué tal si desayunamos en el balcón hoy?». Mateo no respondió. Nunca respondía. Pero sus ojos se iluminaron sutilmente al ver a la mujer. Yvonne conocía cada matiz de aquella mirada. Para ella, los ojos del niño hablaban más que muchas bocas por ahí. Con cuidado lo ayudó a vestirse. Una rutina que conocía como la palma de su mano. Después de 10 años dedicados a aquel niño, escogió una camisa de algodón azul y bermudas claras. «Para combinar con el día», explicó, aún sin saber si era comprendida. Mientras le arreglaba los cabellos negros al niño, Yvonne tarareaba una antigua canción de su tierra natal. Hablaba sobre pajaritos que volaban libres por el cielo, sobre ríos que corrían sin miedo hasta el mar. Mateo la miraba con intensidad, como si intentara absorber cada palabra. «El doctor Eduardo salió muy temprano hoy. Dijo que solo vuelve por la noche», comentó ajustando los cordones de los tenis del chico. «¿Sabes lo que eso significa? Que tenemos el día enterito solo para nosotros». En el balcón que daba al jardín interno de la mansión, Yvonne acomodó a Mateo en una silla cómoda. La avena estaba a la temperatura perfecta. Con paciencia, le daba pequeñas cucharadas al niño que aceptaba el alimento sin resistencia. Entre una cucharada y otra,
Continuaba su conversación unilateral, contando historias de su infancia en el interior, de cómo el cielo allí era diferente, más estrellado, más vasto. «Un día te voy a llevar a conocer Chascomús», prometió. «Allí tienen el carnaval más grande del interior, ¿sabías? El candombe rural, los papangus con sus máscaras coloridas. Te encantaría». Por un instante, pareció ver un brillo diferente en los ojos del niño, casi como si él intentara imaginar aquel lugar distante. Pero quizás fuera solo el reflejo del sol en las lágrimas que se acumulaban en los rincones de sus propios ojos. Terminado el desayuno, Yvonne llevó a Mateo al jardín. La mansión de los Vázquez estaba rodeada por altos muros, aislándolos del mundo exterior. El jardín interno, sin embargo, era un pequeño paraíso. Mangos cargados de frutos, jazmines perfumando el aire, una pequeña fuente en el centro, donde peces coloridos nadaban tranquilamente. Acomodó al niño bajo la sombra de un frondoso mango. De su bolso, sacó algunos bloques coloridos de madera que había comprado secretamente en la feria de artesanías. El doctor Eduardo no aprobaba juguetes simples como aquellos, prefiriendo tabletas y juegos electrónicos caros que Mateo nunca demostraba interés. «¿Vamos a jugar un poco? Mira, podemos construir un castillo». Comenzó a apilar los bloques, mostrándole al niño cómo hacerlo. Para su sorpresa, Mateo se inclinó hacia adelante y con movimientos hesitantes tomó uno de los bloques. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras intentaba posicionarlo en la cima de la construcción. El bloque cayó, 1, 2, 3 veces, pero en el cuarto intento logró equilibrarlo. Una sonrisa casi imperceptible surgió en sus labios. Yvonne sintió un nudo en el corazón. Aquellos pequeños momentos eran raros y preciosos. Contradecían todo lo que el doctor Eduardo decía sobre la condición de su hijo. ¿Cómo podría un niño supuestamente incapaz de aprender a coordinar movimientos tan precisos? ¿Cómo podría demostrar alegría si no comprendía el mundo a su alrededor? «Eres mucho más de lo que ellos dicen, ¿verdad, mi ángel?», susurró sosteniendo las manitas del niño entre las suyas. Pasó la tarde entera así, jugando, mostrando plantas, contando historias. Durante algunas horas, el silencio opresivo de la mansión fue sustituido por la suave melodía de la voz de Yvonne y por el ocasional susurro de las hojas del mango. Cuando el sol comenzó a ponerse, Yvonne consultó el reloj. Era casi hora de la medicina de Mateo. El doctor Eduardo había llamado más temprano, recordándole que no olvidara la medicación, incluso en su ausencia. «Vamos a entrar, mi príncipe. Está refrescando aquí afuera». De vuelta en la habitación, Yvonne ayudó a Mateo a prepararse para el baño. Fue cuando notó algo diferente. Una pequeña mancha amoratada en el brazo del niño, cerca del hombro. Su corazón se aceleró. No era la primera vez que encontraba marcas inexplicables en el cuerpo del niño. «¿Quién te hizo esto, mi ángel?», preguntó, pasando los dedos delicadamente sobre la marca. Mateo desvió la mirada, como siempre hacía cuando algo le incomodaba. Yvonne sintió un nudo en la garganta. Había tantas preguntas sin respuesta en aquella casa. Tantos secretos. Después del baño, vistió a Mateo con un pijama suave y lo acomodó en la cama. En la mesita de noche, el frasco del medicamento aguardaba. Yvonne lo examinó a contraluz, observando el líquido oscuro y viscoso. ¿Qué sustancia sería aquella que volvía al niño tan letárgico después de ingerirla? «¿Sabes una cosa?», Tars dijo tomando una decisión súbita. «Creo que hoy podemos saltarnos la medicina. El doctor Eduardo solo vuelve tarde». «Y te ves tan bien». Guardó el frasco en el cajón y se sentó junto a Mateo. Tomó un libro de cuentos de la estantería, un regalo que le había dado al niño en su último cumpleaños y que, hasta donde sabía, nunca había sido abierto. «Érase una vez, en un reino distante», comenzó mostrando las ilustraciones coloridas. Para su sorpresa, Mateo se acercó más, sus ojos fijos en las imágenes. Durante casi una hora, Yvonne leyó, gesticulando, cambiando voces para cada personaje. Y por primera vez, tuvo la impresión de que el niño realmente la oía, que comprendía la historia. Cuando terminó la lectura, Mateo ya tenía los ojos pesados de sueño natural, no el letargo inducido por el misterioso medicamento. Yvonne lo cubrió con cariño
y le entregó el viejo oso de peluche. «Buenas noches, mi príncipe. Sueña con los ángeles». Estaba a punto de salir cuando un ruido en la puerta principal la alertó. Eduardo había regresado antes de lo previsto. En pánico, Yvonne corrió hasta el cajón, tomó el frasco y midió apresuradamente una dosis menor de lo habitual. «Mateo, querido, necesito que tomes esto rápido», susurró urgentemente. El niño, ya casi dormido, entreabrió los labios y aceptó el medicamento. Yvonne limpió una gota que se había escurrido por el rincón de su boca, justo cuando la puerta de la habitación se abrió. Eduardo Vázquez entró, el semblante cargado, examinando la escena con ojos desconfiados. «¿Está todo bien aquí?» «Sí, doctor», respondió Yvonne, intentando controlar el temblor en la voz. «Acabo de darle la medicina». Ya estaba casi dormido. Eduardo se acercó a la cama observando a su hijo atentamente. Mateo mantenía los ojos cerrados, la respiración regular. «¿Por qué tardó tanto hoy? Sabe que la hora del medicamento es crucial». «Lo siento, doctor. Estábamos leyendo una historia y perdí la noción del tiempo». Eduardo levantó una ceja. «¿Leyendo?» «Yvonne, usted sabe muy bien que Mateo no comprende historias. No alimente falsas esperanzas». Su voz era gélida. «Y no olvide su lugar en esta casa. Usted fue contratada para cuidarlo, siguiendo mis instrucciones precisas, no para decidir qué es lo mejor para mi hijo». Yvonne bajó la mirada, sintiendo el peso de aquellas palabras como un golpe. «No volverá a suceder, doctor». «Genial. Ahora puede retirarse. Mañana quiero que Mateo esté listo temprano. Tendremos una visita importante de la doctora Claudia». Cuando Yvonne salió, Eduardo se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo dormido. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la rodilla. «Todo está saliendo según lo planeado», murmuró para sí mismo. «Solo unas semanas más, y todo estará resuelto». En el pasillo, Yvonne se apoyó en la pared, el corazón pesado. Algo andaba muy mal en aquella casa, y ella comenzaba a sospechar que Mateo no era el único prisionero allí. De alguna forma, todos estaban enredados en la telaraña de mentiras tejida por Eduardo Vázquez. El Palacio de Tribunales, en el centro de Buenos Aires, estaba excepcionalmente concurrido aquella mañana de jueves. Periodistas se aglomeraban en la entrada principal, cámaras a punto, aguardando la llegada de Eduardo Vázquez. La audiencia para la liberación del fondo fiduciario de la familia de su difunta esposa se había convertido en un evento mediático, gracias al Departamento de Relaciones Públicas del empresario, que había transformado el caso en una cruzada por la salud de un niño especial. Eduardo descendió de su BMW blindado e inmediatamente rodeado por micrófonos y flashes. Vestía un traje impecable, pero su rostro exhibía una expresión de cansancio estudiadamente genuina. A su lado, la doctora Claudia Méndez, directora de la fundación que llevaba el nombre de Mateo, sostenía una carpeta repleta de documentos. «Doctor Vázquez, ¿confía en la decisión de hoy? ¿El tratamiento en España ya tiene fecha para comenzar? ¿Existe una posibilidad real de recuperación para su hijo?» Las preguntas venían de todos lados. Eduardo respondía con la misma narrativa cuidadosamente construida a lo largo de los años. La lucha incansable de un padre, las barreras burocráticas, la esperanza inquebrantable. «Estamos aquí hoy por Mateo», declaró para las cámaras, «por todos los niños que, como él, merecen una oportunidad de vivir plenamente. El dinero de este fondo fue dejado por mi esposa específicamente para garantizar el bienestar de nuestro hijo. Es inadmisible que después de casi una década de batalla judicial aún encontremos resistencia para utilizarlo en el único tratamiento que puede marcar la diferencia en su vida». Su actuación era convincente. En el fondo de la multitud, sin embargo, ojos atentos lo observaban con desconfianza. Renata Gaviria, fiscal del Ministerio Público, conocida por su integridad inquebrantable, hacía anotaciones mentales sobre cada palabra, cada gesto del empresario. Dentro de la sala de audiencias, el ambiente era más contenido. El juez Augusto Méndez, hombre de mediana edad conocido por su imparcialidad rigurosa, presidía la sesión. Representantes del banco responsable del fondo y del consejo tutelar también estaban presentes. La audiencia seguía su curso previsible
hasta que Eduardo hizo un anuncio que sorprendió a todos. Su señoría, tengo en mis manos un informe médico detallado, firmado por los más respetados neurólogos de España, confirmando no solo la viabilidad del tratamiento, sino también su urgencia. Este documento es la prueba final de que necesitamos actuar inmediatamente. El juez extendió la mano, esperando que el documento fuera entregado. Fue cuando Eduardo palideció. Yo, pido perdón, su señoría, tartamudeó verificando frenéticamente su carpeta. El documento estaba aquí esta mañana. Estoy absolutamente seguro. Un murmullo llenó la sala. Eduardo consultó a la doctora Claudia, quien también parecía confusa. El juez Méndez, demostrando visible insatisfacción, ajustó sus gafas. Doctor Vázquez, esta no es la primera vez que documentos cruciales para este proceso desaparecen misteriosamente. Llevamos aquí casi una década, y cada vez que nos acercamos a una resolución, surgen nuevas complicaciones. Excelencia, pido un breve receso, intervino la abogada de Eduardo. Quizás el documento haya sido dejado en el coche o receso concedido. 15 minutos. Mientras todos se retiraban, Eduardo corrió hacia el pasillo, tecleando furiosamente en su celular. Su rostro, antes compuesto para las cámaras, ahora revelaba una furia mal contenida. En la mansión de los Vázquez, doña Ivonne arreglaba la habitación de Mateo cuando su celular sonó. Era la tercera llamada de Eduardo en menos de 10 minutos. Con el corazón acelerado, finalmente atendió. ¿Dónde está el documento, Ivonne? La voz del otro lado era cortante como una cuchilla. ¿Documento, doctor? No sé de qué está hablando. No se haga la desentendida. El informe médico de España, que estaba en mi carpeta. Yo lo vi en mi oficina anoche y ahora desapareció. Usted fue la única persona que entró allí para limpiar esta mañana. Ivonne sintió que las piernas le flaqueaban. Doctor, le juro que no tomé nada de su oficina. Solo quité el polvo, como siempre hago. Está mintiendo. Siempre desconfié de su curiosidad excesiva, de las preguntas que hace sobre Mateo, de las veces que la pillé hurgando en los cajones. No, doctor, yo jamás... Escuche bien. Ivonne, la voz de Eduardo bajó a un susurro peligroso. Tiene exactamente una hora para encontrar ese documento y confesar dónde lo escondió. De lo contrario, enfrentará las consecuencias. ¿Entendió? La llamada fue terminada, dejando a Ivonne paralizada, el teléfono aún en la mano. Lágrimas comenzaron a escurrir por su arrugado rostro. En 10 años de servicio, nunca había sido acusada de algo tan grave. Recuperándose del shock inicial, Ivonne corrió hasta la habitación de Mateo. El niño estaba sentado en la alfombra, con algunos bloques de construcción esparcidos a su alrededor. Al verla entrar en estado de agitación, levantó la mirada, una sombra de preocupación cruzando su semblante, generalmente impasible. Mateo, mi ángel, ¿viste algún papel de tu padre? ¿Un documento importante? El niño permaneció inmóvil, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia el oso de peluche sentado en la cama. Ivonne, demasiado desesperada para notar el gesto, comenzó a buscar por la habitación, abriendo cajones, mirando debajo de la cama. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Tu padre me va a culpar por esto, y yo no sé dónde está ese tal documento. El sonido del timbre interrumpió su desesperación. Secándose las lágrimas rápidamente con las manos, Ivonne bajó las escaleras. Al abrir la puerta, se encontró ante 2 policías y la imponente figura de Eduardo Vázquez. «Es ella», señaló Eduardo sin mirarla a los ojos. «Confisquen su celular y revisen sus cosas». «¿Qué está pasando?», preguntó Ivonne, la voz temblorosa. «Doña Ivonne Silva, usted está siendo acusada de hurto calificado», explicó uno de los policías, mostrando una orden. «Tenemos autorización para registrar sus pertenencias, pero yo no robé nada. Doctor Eduardo, usted me conoce desde hace 10 años. ¿Cómo puede creer que yo...?» «La encontré hurgando en mis documentos varias veces», cortó Eduardo para beneficio de los policías. «Siempre lo pasé por alto, creyendo en su lealtad. Pero este documento era crucial para el tratamiento de mi hijo. Usted lo sabía». «Por favor», imploró Ivonne, mientras los policías comenzaban a registrar su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión. «Yo dediqué mi vida a cuidar a Mateo. Nunca haría nada para perjudicarlo». Eduardo permaneció impasible. Su celular sonó,
y él se apartó para atender, que era la doctora Claudia, informando que el juez había reagendado la audiencia para la próxima semana, expresando su insatisfacción con la situación. Cuando los policías terminaron la búsqueda sin encontrar nada, Eduardo tomó una decisión. «No quiero que ella permanezca en esta casa ni un minuto más», declaró. «Estoy formalizando la acusación. Tengo cámaras de seguridad en la oficina. Verificaré las grabaciones. Mientras tanto, quiero una medida restrictiva. Ella no debe acercarse a mi familia». Ivonne cayó de rodillas, sollozando. «Por favor, no me aleje de Mateo. Él me necesita. ¿Quién va a cuidarlo? ¿Quién va a entender lo que quiere sin palabras?» «Ya contraté a una enfermera especializada», respondió Eduardo fríamente. «Alguien con cualificaciones reales. No solo una, empleada con delirios de grandeza». La crueldad de las palabras golpeó a Ivonne como un golpe físico. Los policías, visiblemente incómodos, la ayudaron a levantarse. «Usted necesitará acompañarnos para prestar declaración», informó uno de ellos con voz más amable. «Tiene derecho a un abogado». «No tengo dinero para abogado», murmuró Ivonne, derrotada. «El Estado le proporcionará un defensor público». Mientras era conducida hacia afuera, Ivonne alzó los ojos hacia la ventana del segundo piso. Allí estaba Mateo, su carita presionada contra el cristal, el oso de peluche apretado contra su pecho. Por un momento, le pareció a Ivonne que había lágrimas en los ojos del niño, algo que jamás había presenciado antes. «Volveré, mi ángel», susurró, sabiendo que él no podría oírla a aquella distancia. «Prometo que volveré por ti». En la comisaría, Ivonne pasó horas repitiendo la misma historia. No había robado documento alguno, no sabía de qué se trataba, nunca haría nada para perjudicar a Mateo. La declaración fue registrada y ella fue liberada, pero con una medida cautelar prohibiéndole acercarse a la mansión Vázquez o de entrar en contacto con cualquier miembro de la familia. Al salir de la comisaría, ya era de noche. Sin tener a dónde ir en la capital bonaerense, Ivonne buscó refugio en la pequeña iglesia de San Ignacio, en el centro histórico. Sentada en el último banco, dejó las lágrimas correr libremente mientras rezaba. «Dios mío, protege a aquel niño. Algo muy malo está pasando en aquella casa. Lo siento». De vuelta en la mansión, Eduardo verificaba las cámaras de seguridad de la oficina. Para su frustración, no había registro de Ivonne tomando documento alguno. De hecho, las grabaciones mostraban solo a ella limpiando, como había afirmado. Irritado, apagó el monitor. En la habitación, Mateo permanecía despierto, negándose a dormir a pesar de los esfuerzos de la nueva enfermera. Sus ojos fijos en la puerta, como si esperara que en cualquier momento doña Ivonne entrara con su cálida sonrisa y sus historias reconfortantes. Bajo la almohada, escondido con cuidado, estaba el oso de peluche, y dentro de él, accesible solo a través de un pequeño desgarro en la costura de la espalda, estaba el documento que podría cambiarlo todo. 3 días habían pasado desde que doña Ivonne fuera apartada de la mansión Vázquez. Para Mateo parecía una eternidad. La nueva enfermera, Solange, era eficiente y profesional, pero sus gestos carecían del calor y la ternura a la que estaba acostumbrado. Ella no cantaba al arreglarlo por la mañana, no contaba historias antes de dormir, no conocía los pequeños detalles que hacían su mundo menos solitario. Aquella noche, acostado en su cama, Mateo apretaba el oso de peluche contra el pecho. La ausencia de Ivonne creaba un vacío que parecía engullirlo. Por primera vez, se sentía verdaderamente solo, aun estando acostumbrado al silencio. Su padre rara vez aparecía, ocupado con entrevistas y reuniones sobre el aplazamiento de la audiencia. Cuando venía a la habitación, era solo para verificar si la medicación había sido administrada correctamente. «Es hora de tu medicina». «Mateo», anunció Solange entrando en la habitación con un vaso de agua y el frasco del líquido oscuro. El niño observó la sustancia ser medida cuidadosamente. Conocía bien aquel ritual. Después de tomarla, vendría el letargo familiar, la sensación de estar hundiéndose en aguas turbias, perdiendo el control sobre sus pensamientos, sobre su cuerpo. «Vamos, abre la boca», instruyó Solange, acercando la cuchara. Mateo obedeció automáticamente. El líquido amargo se deslizó por su garganta. O casi.
Con un movimiento imperceptible, retuvo parte del medicamento bajo la lengua. Cuando la enfermera se giró para guardar el frasco, discretamente escupió el medicamento en un pañuelo que escondió bajo la almohada. No era la primera vez que hacía eso. Desde que viera a Yvonne ser llevada, algo había despertado en él, una determinación que no sabía poseer. En las últimas noches había fingido tragar el medicamento, pero secretamente lo descartaba. El resultado era revelador. En vez del habitual letargo, permanecía alerta, su mente gradualmente aclarándose como un paisaje después de la disipación de la niebla. «Buenas noches», dijo Solange apagando la luz principal y dejando solo la lámpara de noche encendida. «Si necesitas algo, aprieta el botón al lado de la cama». La puerta se cerró. Mateo esperó algunos minutos, asegurándose de que la enfermera no regresaría. Entonces, moviéndose con cautela, bajó de la cama. Sus piernas temblaban un poco. No estaba habituado a moverse tanto cuando todos pensaban que él dormía. Se dirigió a la ventana, mirando la noche estrellada de Buenos Aires. ¿En algún lugar de la ciudad doña Yvonne también estaría mirando el mismo cielo? Un ruido en el pasillo lo alertó. Rápidamente, volvió a la cama y cerró los ojos, forzando su respiración a volverse más lenta y regular. La puerta se abrió y él reconoció los pasos de su padre. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo a la enfermera que lo acompañaba. «Durmió justo después de tomar el medicamento, como usted dijo que sucedería». Eduardo se acercó a la cama, observando a su hijo. Mateo mantuvo los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil como había hecho incontables veces. «La doctora Claudia vendrá mañana para la evaluación mensual. Prepárelo adecuadamente. Quiero que esté en la condición usual». «Sí, señor». «¿Debo aumentar la dosis?». Hubo una pausa. Mateo podía sentir la mirada de su padre sobre él, evaluando, calculando. «No, manténgalo como está. Solo asegúrese de que lo tome todo correctamente». Aquella vieja entrometida a veces disminuía la dosis por cuenta propia. Percibí que andaba más reactivo en las últimas semanas. «Entiendo. No se preocupe, soy una profesional». Los pasos se alejaron, la puerta se cerró. Mateo esperó unos minutos más antes de abrir los ojos. Su corazón latía acelerado. ¿Condición usual? Más reactivo. Las palabras de su padre resonaban en su mente confusa. Lentamente comenzó a encajar las piezas del rompecabezas. ¿Por qué su padre quería que él permaneciera sedado? ¿Por qué Yvonne, que siempre había demostrado tanto amor, había sido apartada tan súbitamente? ¿Y por qué la acusación sobre un documento que él nunca había visto? ¡El documento! Mateo se sentó en la cama recordando. El día en que Yvonne fue llevada, él había presenciado algo extraño. Por la mañana, mientras su padre se preparaba para salir, lo vio dejar caer un papel del bolsillo en el pasillo. Movido por la curiosidad y por la rara oportunidad de estar momentáneamente sin supervisión, Mateo había tomado el documento y lo había escondido dentro de su oso de peluche, a través de un pequeño desgarro en la costura. Ahora, con la mente más clara que jamás había estado, retiró el oso de debajo de la almohada. Con dedos temblorosos, encontró la abertura y extrajo el papel doblado. Era un informe, repleto de términos médicos que no comprendía totalmente. Pero algo llamó su atención. Su nombre aparecía varias veces, junto con palabras como tratamiento, administración continua y efectos secundarios. Continuó examinando, intentando descifrar aquel lenguaje técnico. Una frase, sin embargo, se destacó con claridad aterradora. No se encontraron evidencias de ninguna condición neurológica congénita en el paciente Mateo Vázquez. El shock fue tan intenso que casi dejó caer el papel. Si no tenía ninguna condición neurológica, ¿por qué había pasado la vida entera siendo tratado como si la tuviera? ¿Por qué tomaba aquel medicamento que lo dejaba letárgico y confuso? Con el corazón martilleándole en el pecho, continuó leyendo. El documento era, de hecho, un informe médico, pero no de España. Era del Hospital Universitario de Buenos Aires, fechado 3 años atrás. Aparentemente, su padre había solicitado una evaluación neurológica completa, sigilosa, realizada mientras Mateo estaba bajo efecto de sedantes,
creyendo estar haciendo exámenes de rutina. Los resultados eran inequívocos, no había nada malo con su cerebro. Era un niño neurológicamente típico, que presentaba señales de sedación crónica y aislamiento social severo. Mateo dejó caer el papel sobre la cama, sintiéndose súbitamente mareado. Toda su vida había sido una elaborada mentira. Su propio padre lo mantenía deliberadamente sedado, aislado del mundo, incapaz de desarrollar habilidades básicas de comunicación. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el propósito de una crueldad tan calculada? El sonido de voces provenientes del despacho en el piso inferior interrumpió sus pensamientos. Movido por un impulso, Mateo guardó el documento en el oso y silenciosamente abrió la puerta de la habitación. El pasillo estaba oscuro, excepto por la luz que escapaba por debajo de la puerta del despacho de su padre. Descalzo se acercó sigilosamente, agachándose para escuchar la conversación. El juez se está impacientando. «Eduardo», era la voz de la doctora Claudia. «Él quiere ver ese informe en la próxima audiencia o amenaza con archivar el caso. 10 años es demasiado tiempo para liberar un simple fondo fiduciario». «No es un simple fondo fiduciario, y tú lo sabes». La voz de su padre sonaba irritada. «Estamos hablando de casi 200 millones de pesos. Si conseguimos acceso, podremos finalmente sacar ese dinero de Argentina a través de las clínicas de España. Es el plan perfecto. Siempre y cuando nadie descubra que no existe tratamiento alguno», comentó una tercera voz que Mateo no reconoció. «O que su hijo no tiene ninguna condición. Nadie va a descubrirlo», afirmó Eduardo confiado. «Mateo nunca habló, nunca hablará. La medicación garantiza eso. Y aquella empleada entrometida está fuera del camino. Ahora solo necesitamos falsificar un nuevo informe para presentar al tribunal. ¿Y si alguien desconfía? ¿Y si piden un nuevo examen independiente? No lo pedirán. Tengo médicos de confianza que confirmarán cualquier cosa que yo diga. Además, ¿quién cuestionaría a un padre dedicado que sacrifica todo por su hijo enfermo? Es la historia perfecta». Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. Retrocedió silenciosamente. Volviendo a su habitación, cerró la puerta sin hacer ruido y se deslizó hasta el suelo, la espalda apoyada en la pared. Lágrimas silenciosas escurrían por su rostro mientras la verdad devastadora se asentaba en su mente. Era todo mentira. Su supuesta enfermedad, el tratamiento en España, el padre amoroso y dedicado, todo fabricado para acceder a un dinero que no pertenecía a Eduardo, probablemente la herencia dejada por su madre, a quien nunca había conocido. Aquella noche, Mateo no durmió. Por primera vez en su breve vida, sentía algo más allá del miedo y la confusión: rabia. Una rabia silenciosa pero poderosa, que crecía a cada momento. Junto con ella vino la determinación. Necesitaba encontrar a doña Ivonne. Necesitaba mostrarle el documento. Necesitaba, finalmente, romper el silencio que le había sido impuesto. A la mañana siguiente, cuando Solange trajo su desayuno y el medicamento, Mateo siguió la misma estrategia. Fingió tragar, pero escondió el líquido. A lo largo del día continuó su actuación habitual. La mirada vaga, los movimientos lentos, la aparente indiferencia al mundo a su alrededor. Pero por dentro, su mente trabajaba frenéticamente. Durante la evaluación con la doctora Claudia, permaneció impasible mientras ella realizaba los procedimientos de siempre. Verificaba sus reacciones a estímulos, medía sus signos vitales, hacía anotaciones en una tablilla. En ningún momento realizó ningún examen neurológico real. «Él está estable», declaró por fin para Eduardo. «Continuaremos con el mismo protocolo hasta que consigamos acceso al fondo para el tratamiento definitivo». Cuando salieron de la habitación, Mateo tomó la pequeña grabadora de juguete que Ivonne le había dado de regalo años atrás. Un regalo que su padre había considerado inútil para un niño como él. Probó el aparato, verificando que aún funcionaba con las pilas antiguas. Entonces, silenciosamente se dirigió hasta el pasillo y posicionó la grabadora cerca de la puerta del despacho, donde su padre y la médica continuaban la conversación. Volvió a la habitación, aguardando el momento justo. Horas después, cuando todos dormían, recuperó la grabadora. Con manos temblorosas,
Apretó el botón de reproducción y llevó el aparato al oído. Las voces eran bajas, pero perfectamente audibles. Hablaban sobre transferencias bancarias, sobre cómo justificarían el uso del dinero una vez que el tribunal lo liberara, sobre mantener al chico bajo control indefinidamente. Mateo sintió una lágrima escurrir por su rostro. No era solo un prisionero, era una herramienta, un medio para un fin cruel. Pero ahora, con la mente cada vez más clara cada día sin la medicación, tenía una oportunidad de cambiarlo todo. Escondió la grabadora y el documento en un espacio bajo una tabla suelta del suelo, que había descubierto años atrás y donde guardaba pequeños tesoros, regalos discretos de doña Ivonne, hojas que recolectaba del jardín, dibujos que hacía cuando nadie veía. Miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada allá abajo. En algún lugar doña Ivonne estaba esperando, y él finalmente encontraría su voz para llamarla. El mercado de San Telmo, uno de los más antiguos de Buenos Aires, hervía de actividad aquella mañana de sábado. Bajo las estructuras de hierro fundido del siglo XIX, comerciantes anunciaban sus productos en voz alta y clara, mientras compradores circulaban entre los puestos coloridos. El aroma de hierbas, frutas tropicales y especias llenaba el aire cálido y húmedo de la capital bonaerense. Ivonne caminaba cabizbaja entre los puestos, llevando una pequeña bolsa de compras. Después del incidente en la mansión Vázquez, había encontrado refugio temporal en la casa de su prima Jandira, una vendedora de hierbas medicinales que tenía un pequeño espacio en el mercado. A cambio de hospedaje, ayudaba a su prima en el comercio, intentando reconstruir su vida mientras aguardaba la resolución del proceso injusto que Eduardo había iniciado contra ella. «Más despacio, muchacha», exclamó Jandira, una señora robusta de sonrisa fácil y turbante colorido. «Parece que estás cargando el peso del mundo en esas espaldas». Ivonne forzó una sonrisa. «Disculpa, Jandira. Es que no consigo dejar de pensar en Mateo. ¿Quién lo está cuidando? ¿Estará tomando los medicamentos a las horas correctas? Se acordarán de darle el osito de peluche a la hora de dormir. Tienes que preocuparte por ti misma ahora», aconsejó Jandira, acomodando algunas hojas de boldo en su puesto. «Aquel hombre rico te acusó de robo, ¿lo olvidaste? Si no limpias tu nombre, no podrás ayudar a nadie, mucho menos al niño». «Lo sé, pero...» Ivonne se detuvo súbitamente, los ojos fijos en un punto más allá del puesto. Al otro lado del pasillo, una mujer elegante conversaba con un vendedor de frutas, alta, cabellos perfectamente arreglados en un moño, gafas de montura cara. Ivonne la reconoció inmediatamente. Era Solange, la enfermera que la había sustituido en la mansión Vázquez. Y sosteniendo su mano firmemente estaba Mateo. El corazón de Ivonne se disparó. El niño parecía diferente, más pálido, más delgado, los ojos aún más vacíos de lo habitual. Vestía ropas impecables, pero su semblante transmitía una tristeza profunda que cortó el corazón de la antigua cuidadora. «Es él, Jandira», susurró, la voz temblorosa. «Es Mateo». «¿El niño de ese empresario? Mejor mantente lejos. Tienes una orden judicial, ¿recuerdas?» Pero Ivonne no conseguía desviar los ojos. Una fuerza mayor que el miedo la impulsaba en dirección al chico. La medida cautelar le prohibía buscarlo, pero allí estaban por casualidad en el mismo lugar. ¿Sería el destino? Solo quiero ver cómo está, de lejos. No voy a acercarme. Manteniéndose parcialmente oculta detrás de una columna, Ivonne observó mientras la enfermera escogía algunas frutas, conversando animadamente con el vendedor. Mateo permanecía inmóvil a su lado, aparentemente ajeno a todo, exactamente como todos esperaban que él se comportara. De repente, como si sintiera la mirada sobre sí, el niño giró la cabeza. Sus ojos encontraron los de Ivonne. Por un momento fugaz, algo increíble sucedió. Los labios de Mateo se curvaron en una pequeña sonrisa, un gesto tan sutil que cualquier observador casual lo habría pasado por alto. Pero no Ivonne. Ella conocía cada matiz de aquel rostro amado, y aquella sonrisa, por pequeña que fuera, era la primera que veía en 10 años. Con el corazón acelerado, observó a Mateo mirar discretamente a la enfermera, asegurándose de que ella estuviera distraída.
Entonces, con movimientos deliberados, no los gestos descoordinados que todos esperaban de él, el niño abrió la mano, revelando un pequeño papel doblado. Lo dejó caer al suelo y con un movimiento del pie lo empujó en dirección a Yvonne. El mensaje era claro. Él quería que ella tomara el papel. Sin pensarlo 2 veces, Yvonne murmuró una excusa para Yandira y se movió por el pasillo, fingiendo examinar mercancías, mientras se acercaba al lugar donde el papel había caído. Se agachó, pretendiendo atarse el cordón del zapato, y con un movimiento rápido tomó el pequeño billete, escondiéndolo en la palma de la mano. Cuando se levantó, vio que la enfermera había terminado sus compras y se alejaba tirando de Mateo por la mano. El niño lanzó una última mirada a Yvonne, una mirada cargada de significado, antes de desaparecer en la multitud. Con las manos temblorosas, Yvonne desdobló el papel tan pronto como volvió al puesto de Yandira. La mensaje, escrita en letras infantiles y temblorosas, consistía en solo 4 palabras: Iglesia San Ignacio, domingo. Yvonne sintió que el mundo giraba a su alrededor. Mateo sabía escribir. Mateo había planeado ese encuentro. Mateo, el niño que todos creían incapaz de comunicarse, estaba enviando un mensaje deliberado. «¿Qué es eso?», preguntó Yandira, ya curiosa. «Una oportunidad de descubrir la verdad», respondió Yvonne, guardando el billete cuidadosamente en el bolsillo del vestido. El domingo amaneció lluvioso en Buenos Aires. El cielo cubierto por nubes pesadas que descargaban una llovizna fina y persistente sobre la ciudad. La iglesia de San Ignacio, construcción histórica del siglo XVIII, se erguía imponente en el centro antiguo, sus torres barrocas desafiando el cielo gris. Yvonne llegó temprano para la misa de las 10 horas, escogiendo un lugar discreto en el fondo de la nave. Su cuerpo estaba allí, arrodillado en el banco de madera, pero su mente vagaba inquieta. ¿Cómo conseguiría venir Mateo? ¿Sería una trampa de Eduardo para incriminarla por incumplir la medida judicial? Y si fuera real, ¿qué significaba el hecho de que el niño supiera escribir, planear un encuentro? La iglesia se fue llenando gradualmente. Familias, ancianos, jóvenes, la comunidad local reunida para el ritual dominical. Yvonne examinaba cada rostro que entraba, el corazón saltándole a cada niño que veía. La misa comenzó, y ninguna señal de Mateo. El desánimo comenzaba a instalarse cuando, ya durante el ofertorio, un movimiento en la entrada llamó su atención, que era doña Concepción, antigua cocinera de la mansión Vázquez, que se había jubilado 2 años antes. Y sosteniendo su mano estaba Mateo. El niño vestía ropas sencillas, diferentes de las habituales vestimentas caras. Sus ojos recorrieron la iglesia hasta encontrarlos de Yvonne. Con un gesto casi imperceptible, doña Concepción condujo a Mateo por los pasillos laterales, evitando las miradas curiosas, hasta que llegaron al banco donde Yvonne estaba. «Él me buscó». «Yvonne», susurró doña Concepción sentándose a su lado. «Llamó a mi casa». «Hablando». «Dijo que necesitaba encontrarme urgentemente». «Hablando», repitió Yvonne aturdida, mirando al niño que ahora se sentaba entre ellas. «Tengo poco tiempo», dijo Mateo en voz baja, sorprendiendo a Yvonne con la claridad de su habla, aunque su tono denotaba falta de práctica. «Doña Solange cree que estoy en el jardín con el jardinero. Pronto se darán cuenta de que huí». Yvonne no conseguía contener las lágrimas. Tomó las manos del niño entre las suyas, notando cómo estaban frías y temblorosas. «¿Cómo? Todo este tiempo». «Dejé de tomar la medicina», explicó Mateo, las palabras saliendo con esfuerzo pero determinación. «Después de que te fuiste, fingía tragar pero escupía a escondidas. En pocos días comencé a oír mejor, a pensar más claro». «¿Siempre pudiste oír? ¿Siempre entendiste lo que decíamos?» «No sé. Al principio era todo confuso, como un sueño extraño. La medicina me dejaba así. Pero siempre te entendí a ti, doña Yvonne. Tu voz era lo único que tenía sentido». La emoción dificultaba continuar la conversación. Doña Concepción, percibiendo la gravedad de la situación, se mantenía alerta, vigilando las entradas de la iglesia. «Mateo, ¿por qué tu padre haría esto? ¿Por qué mantenerte así?» El niño respiró hondo, sus ojos de 10 años cargando el peso de una comprensión
mucho más allá de su edad. Es por el dinero de mi madre. Lo oí hablar en el despacho. Un fondo fiduciario. Fiduciario, corrigió Yvonne suavemente. Eso, un dinero que mi madre dejó para mí. Mi padre no puede usarlo mientras yo no lo necesite para tratamiento. Por eso inventó que estoy enfermo. La perversidad del plan dejó a Yvonne nauseada. Crear una farsa tan elaborada, usar al propio hijo como instrumento de fraude, robarle la infancia, la educación, las experiencias más básicas de la vida. Tenemos que denunciar esto, Mateo. Tenemos que contarle a las autoridades. Yo traje pruebas. El niño retiró de dentro de la camisa un pequeño paquete envuelto en papel. El documento que mi padre dijo que usted robó. Un informe médico que dice que soy normal. Y grabaciones que hice de él hablando sobre el plan con la doctora Claudia. Yvonne tomó el paquete con manos temblorosas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Su padre es un hombre poderoso. Tiene influencia, dinero. Tenemos que encontrar a alguien en quien podamos confiar, intervino doña Concepción. Alguien que no pueda ser comprado. Mi sobrina, dijo Yvonne súbitamente. Teresa trabaja en el Hospital Universitario de Buenos Aires. Es asistente social. Ella sabrá qué hacer, a quién buscar. Mateo asintió, pero su expresión súbitamente cambió a una de alarma. Por la puerta lateral de la iglesia entraba uno de los guardias de seguridad de la mansión Vázquez, mirando en todas direcciones. Me encontraron, susurró, encogiéndose en el banco. Vaya con doña Concepción por la salida de atrás, instruyó Yvonne rápidamente. Yo lo distraigo. Nos encontramos en el hospital mañana a la hora del almuerzo. No quiero volver allí, dijo Mateo agarrándose al brazo de Yvonne. No quiero más esa medicina. Lo sé, mi ángel, y prometo que no volverás. Pero necesitamos hacer esto bien. Si huyes ahora, tu padre dirá que te secuestramos. Necesitamos a las autoridades de nuestro lado. Reticente, el niño accedió. Doña Concepción lo llevó discretamente por la puerta lateral, mientras Yvonne permanecía en el banco, fingiendo rezar fervorosamente. El guardia de seguridad pasó por ella sin reconocerla, continuando su búsqueda por la iglesia. Cuando tuvo la certeza de que Mateo y Concepción habían salido a salvo, Yvonne dejó el templo, el precioso paquete de pruebas seguro en su bolso. Aquella misma noche, en su pequeña habitación en la casa de Jandira, Yvonne examinó minuciosamente el contenido del paquete. El informe médico era claro. Mateo no presentaba ninguna condición neurológica congénita. Las grabaciones, hechas con un pequeño dispositivo de juguete, contenían conversaciones incriminatorias entre Eduardo y sus cómplices, discutiendo abiertamente el esquema para acceder al fondo fiduciario. Dios mío, murmuró Yandira, que escuchaba las grabaciones junto a su prima. ¿Cómo alguien puede hacer eso con su propio hijo? La avaricia, respondió Yvonne simplemente, la voz cargada de tristeza. Pero esto termina mañana. Llamó a su sobrina, Teresa, explicándole la situación en términos generales. La joven asistente social, conocida por su integridad, prometió concertar un encuentro con la fiscal Renata Gaviria, quien ya investigaba a Eduardo por otras irregularidades. Con las pruebas seguras y un plan en formación, Yvonne finalmente se permitió un momento de esperanza. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, soñando con el día en que Mateo podría vivir una vida normal, libre de las sombras que lo aprisionaban. En la habitación de hospital improvisada como oficina, Teresa analizaba los documentos, la fiscal Renata a su lado. El semblante grave de ambas reflejaba la seriedad de lo que descubrían. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo Renata. «No es solo un fraude financiero, es un caso de abuso infantil sistemático, documentación médica falsificada, posible corrupción de profesionales de la salud. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Yvonne apretando la mano de Mateo, que permanecía sentado a su lado, intentando parecer valiente a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Primero, necesitamos proteger a Mateo», afirmó Teresa. «Voy a solicitar una medida de protección de emergencia. Él no puede volver a aquella casa. Mientras tanto», continuó Renata, «prepararé una orden de allanamiento y secuestro para la mansión. Necesitamos los frascos de ese supuesto medicamento para análisis toxicológicos». «¿Y en cuanto a la audiencia?», cuestionó Yvonne. «¿Para la liberación del fondo?».
Será el miércoles, informó la fiscal. Estaremos allí con todas estas pruebas. Eduardo Vázquez no sabe lo que le espera. El miércoles amaneció bajo un cielo límpido en Buenos Aires, el sol naciente lanzando reflejos dorados sobre el río de la Plata. En la mansión Vázquez, sin embargo, reinaba el caos. Eduardo caminaba de un lado a otro en su despacho, el rostro contorsionado en una máscara de furia y preocupación. A su lado, la doctora Claudia Méndez y la abogada doctora Luisa Mendoza observaban su descontrol con creciente aprensión. 3 días, vociferó Eduardo golpeando el puño en la mesa de caoba. 3 días sin noticias de él. ¿Cómo es posible que nadie consiga encontrar a un niño de 10 años que supuestamente no habla, no oye y apenas consigue moverse solo? Cálmese, Eduardo, intentó la doctora Claudia, ajustándose nerviosamente las gafas. Ya activamos todos nuestros contactos. Hospitales, albergues, la policía está buscando discretamente. ¿Discretamente?, interrumpió él con una risa amarga. ¿Y cómo le explicamos al juez de aquí? Consultó el reloj. 2 horas que mi hijo, el motivo de toda esta batalla judicial, simplemente desapareció. La abogada carraspeó, atrayendo la atención de ambos. Pensé en algo. Podemos alegar que Mateo tuvo una crisis y está internado en estado grave. Esto justificaría su ausencia y podría incluso sensibilizar al juez para una decisión favorable. Eduardo detuvo su caminata frenética, considerando la idea. «Puede funcionar», murmuró, la mente calculadora ya evaluando los detalles. «Claudia, usted consigue un informe médico falso. Diga que él necesitó ser sedado, que está en observación». El teléfono sonó, interrumpiendo la planificación. Eduardo atendió con impaciencia, pero su semblante rápidamente se transformó en una máscara de horror. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién autorizó eso? Su rostro palidecía a cada segundo. «Estaré allí en 15 minutos. No deje que nadie toque nada». Colgando bruscamente, encaró a las 2 mujeres, el pánico evidente en su voz. «La policía está en la clínica con una orden de allanamiento y secuestro. Están confiscando todos los registros, computadoras, muestras de medicamentos». «Dios mío», murmuró la doctora Claudia, dejándose caer en un sillón. «¿Cómo lo descubrieron?» «No sé, pero necesitamos irnos ahora. Luisa, llame a todos nuestros contactos en el tribunal. Necesitamos intentar posponer esta audiencia a toda costa». En el Palacio de Tribunales, un movimiento inusual llamaba la atención de los funcionarios y abogados que circulaban por los pasillos. Periodistas se aglomeraban en la entrada de la sala donde ocurriría la audiencia del caso Vázquez, que había ganado notoriedad a lo largo de los años. Esta vez, sin embargo, algo parecía diferente. Rumores de un giro circulaban en susurros. En la sala reservada para testigos, Ivone ajustaba la pajarita en el pequeño traje azul marino de Mateo. El niño estaba nervioso, los dedos tamborileando incesantemente sobre la rodilla. A su lado, la fiscal Renata Gaviria revisaba sus anotaciones, ocasionalmente lanzando miradas reconfortantes en dirección al niño. «Está bien tener miedo», dijo Ivone, acariciando suavemente el rostro del niño. «Cualquier persona tendría miedo. Pero recuerda, ya no estás solo. Estamos todos aquí contigo. ¿Y si él me lleva de vuelta?», preguntó Mateo, la voz temblorosa. «¿Y si nadie me cree?». «Eso no va a suceder», afirmó Renata con convicción. «Tenemos pruebas, Mateo. Tenemos el informe médico original, las grabaciones, y ayer conseguimos los análisis preliminares de las muestras recolectadas en la mansión. Lo que tu padre llamaba medicina es una combinación de sedantes potentes, absolutamente contraindicados para niños. Ningún juez del mundo permitiría que volvieras a aquel ambiente». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Teresa, la asistente social. Ella entró acompañada de un hombre alto, de mediana edad, con expresión serena y mirada compasiva. «Este es el doctor Marcelo Alburquerque», presentó Teresa, «el médico que examinó a Mateo ayer». El médico se acercó, agachándose para quedar a la altura del niño. «¿Cómo te sientes hoy, Mateo?» «Nervioso», admitió el chico, «y un poco mareado aún». «Es normal, completamente normal», aseguró el doctor Marcelo. «Tu cuerpo se está ajustando a la ausencia de aquellas sustancias. Es como despertar de un sueño muy, muy largo. Llevará tiempo hasta que te sientas totalmente tú mismo, pero cada día será mejor que el anterior».
Un oficial de justicia apareció en la puerta. La audiencia comenzará en 10 minutos. El juez Méndez pide que todas las partes estén presentes. Renata reunió sus documentos. Llegó la hora. Recuerden lo que acordamos. Mateo se quedará en la sala anexa hasta ser llamado. No queremos que Eduardo lo vea antes del momento justo. Todo va a estar bien, mi ángel, susurró Ivonne abrazando al niño con fuerza. Hoy es el día en que tu voz finalmente será escuchada. La sala de audiencias estaba repleta. En las primeras filas, reporteros y fotógrafos aguardaban ansiosamente, sus cámaras a punto. Eduardo Vázquez entró acompañado de su abogada, ambos con expresiones tensas. Sus ojos recorrieron rápidamente el ambiente, notando con alarma la presencia de policías en los laterales de la sala y la ausencia de su hijo. Cuando todos se acomodaron, el oficial anunció la entrada del juez Augusto Méndez. El magistrado tomó su lugar y observó la sala con seriedad antes de iniciar los procedimientos. Estamos reunidos para la continuación del proceso 2436-2015, referente a la liberación del fondo fiduciario establecido en nombre de Mateo Vázquez, por la fallecida señora Elena Vázquez. Antes de proseguir, tengo algunas observaciones que hacer. Eduardo se inclinó hacia adelante, la tensión visible en su postura. Ha sido presentada a este tribunal una serie de documentos y evidencias que levantan serias preocupaciones sobre el real propósito de este proceso. La Fiscalía solicitó la palabra para presentar esas evidencias. Doctora Renata Gaviria, por favor. Renata se levantó con dignidad, sus carpetas organizadas metódicamente sobre la mesa. Meritísimo. Este tribunal ha sido engañado por casi una década. Lo que comenzó como un aparentemente simple proceso de liberación de fondos para tratamiento médico, se reveló como un elaborado fraude, perpetrado por el señor Eduardo Vázquez, contra su propio hijo, contra el sistema de justicia y contra la sociedad como un todo. Un murmullo llenó la sala. Eduardo se levantó abruptamente. Protesto, meritísimo. Estas son acusaciones graves e infundadas. Siéntese, señor Vázquez, ordenó el juez. La Fiscalía tiene el derecho de presentar sus alegaciones. Su defensa tendrá oportunidad de respuesta. Renata continuó implacable. Tenemos pruebas documentales de que Mateo Vázquez nunca sufrió de ninguna condición neurológica congénita, como alegado por el padre. En realidad, el niño fue deliberadamente sedado desde la primera infancia, impedido de desarrollar habilidades comunicativas, mantenido en aislamiento social, todo como parte de un plan para acceder al fondo fiduciario dejado por su madre. Ella presentó el informe médico encontrado por Mateo, los análisis toxicológicos de las muestras recolectadas en la mansión y testimonios de profesionales de la salud que habían examinado al niño en los últimos días. Pero además de las pruebas documentales, meritísimo, tenemos algo aún más contundente, el testimonio del propio Mateo Vázquez. Eduardo palideció visiblemente. Eso es absurdo. Mi hijo no habla. Él no puede testificar. Sobre eso, señor Vázquez, intervino el juez con severidad. Tenemos informaciones muy diferentes. Renata hizo una señal al oficial, que abrió una puerta lateral. Por ella entró Mateo de la mano con Ivonne. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Eduardo se levantó nuevamente, esta vez con furia evidente. ¿Qué significa esto? Esta mujer tiene prohibido acercarse a mi hijo. Hay una medida restrictiva. La medida fue suspendida temporalmente por decisión judicial, explicó el juez. Y la señora Ivonne Silva fue oficialmente exonerada de la acusación de hurto, con base en nuevas evidencias. Mateo caminaba con pasos hesitantes, pero determinados. Sus ojos evitaban a Eduardo, enfocándose en el juez. Cuando llegó al frente de la sala, Renata gentilmente lo condujo a la silla de testigos. ¿Eres Mateo Vázquez?, preguntó el juez con voz suave. El niño respiró hondo. Cuando habló, su voz era baja, un poco ronca por la falta de uso, pero perfectamente clara. Sí, señor. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Flashes se dispararon. Eduardo se dejó caer en su silla, el rostro una máscara de horror. Mateo, continuó el juez, ¿entiendes que estás en un tribunal y debes decir solo la verdad? Entiendo, señor.
Doña Ivone siempre me enseñó que mentir está mal. Muy bien. ¿Puedes contarnos lo que sucedía en la casa de tu padre? ¿Cómo era tu rutina? Mateo miró brevemente a Ivone, quien asintió alentadoramente. Entonces, con voz cada vez más firme, comenzó a narrar su historia. Los años de aislamiento, el medicamento amargo que lo dejaba confuso y letárgico, las conversaciones que había oído sobre usar su supuesto tratamiento como excusa para acceder al dinero de su madre. Cuando doña Ivone se fue, dejé de tomar la medicina. Comencé a oír mejor, a pensar mejor. Me di cuenta de que podía hablar, que siempre pude, pero la medicina no me dejaba. ¿Y el documento que tu padre acusó a doña Ivone de robar? Fui yo quien lo tomó. Estaba en el pasillo, caído de su bolsillo. Lo escondí en mi osito de peluche. Eduardo se levantó violentamente. Él está siendo manipulado. Es obvio que esa empleada lo entrenó para decir esas cosas. Mi hijo tiene una condición grave, documentada por decenas de médicos a lo largo de los años. Médicos pagados por usted, ¿verdad?, replicó Renata implacable. Tenemos aquí, continuó alzando un dispositivo de grabación, conversaciones grabadas por el propio Mateo, donde usted y la doctora Claudia Méndez discuten abiertamente el esquema fraudulento. El juez autorizó la reproducción de las grabaciones. La voz de Eduardo llenó la sala. Mateo nunca habló, nunca hablará. La medicación garantiza eso. Ahora solo necesitamos falsificar un nuevo informe para presentar al tribunal. El silencio que siguió fue denso, cargado de horror e indignación. Eduardo, percibiendo la gravedad de la situación, hizo un último intento desesperado. Meritísimo, puedo explicar. Esas grabaciones están fuera de contexto. Mi hijo necesita realmente tratamiento, pero el sistema burocrático... ¡Basta!, interrumpió el juez, la voz grave resonando por la sala. Señor Vázquez, ante las evidencias presentadas, determino la suspensión inmediata de su tutela sobre Mateo Vázquez. El niño quedará bajo custodia temporal del Estado, a cargo de la asistente social designada. Además, ordeno su prisión preventiva por los crímenes de maltrato, falsificación de documentos médicos, fraude procesal e intento de estafa. Los policías presentes en la sala se acercaron a Eduardo. Él miró alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Mateo, llamó en desesperación, hijo, ¿no entiendes? Todo lo que hice fue por tu bien. El niño, que hasta entonces había evitado mirar directamente a su padre, finalmente lo encaró. Su voz, aunque infantil, cargaba una dignidad sorprendente. No, padre, fue por tu bien, nunca por el mío. Mientras Eduardo era conducido hacia afuera, Mateo bajó de la silla de testigos y corrió a los brazos de Ivone. Ella lo acogió con lágrimas en los ojos, abrazándolo como si nunca más fuera a dejarlo ir. Se acabó, mi ángel, susurró en su oído. Estás libre ahora. Y por primera vez en su vida, Mateo Vázquez lloró abiertamente, sin miedo, sin vergüenza. Lágrimas de alivio, de esperanza, de un futuro finalmente posible. Un año había pasado desde el juicio que lo cambió todo. La pequeña casa de Ivone en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, desbordaba de vida aquella mañana soleada de domingo. El aroma de pastel de maíz recién salido del horno se mezclaba con el olor a café fresco, creando una atmósfera acogedora que contrastaba profundamente con los años sombríos en la mansión Vázquez. En el balcón trasero, Mateo, ahora con 11 años, se sentaba a la mesa de madera rústica, concentrado en su cuaderno de ejercicios. Su rostro había ganado color. Sus ojos brillaban con una vivacidad que antes parecía imposible. Ocasionalmente, alzaba la mirada para observar los pájaros que visitaban el pequeño jardín, sonriendo para sí mismo antes de volver a la tarea. «No puedo creer que estés estudiando un domingo por la mañana», exclamó Ivone, saliendo de la cocina con una bandeja. «Hasta parece que la escuela no te da suficiente tarea durante la semana». Mateo sonrió, cerrando el cuaderno. «Es que mañana tengo examen de matemáticas. Quiero sacar un 10 de nuevo». «Mi genio», bromeó Ivone, alborotando cariñosamente los cabellos del niño mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. «Pero ahora es hora de desayunar. Hice tu pastel preferido. Los últimos 12 meses
habían sido de profundas transformaciones para ambos. Después del juicio, el proceso de tutela había transcurrido con sorprendente rapidez. Con el apoyo decisivo de Teresa y de Renata Gaviria, Yvonne había logrado convertirse oficialmente en la tutora legal de Mateo. El fondo fiduciario dejado por Elena Vázquez, finalmente liberado para su verdadero propósito, garantizaba que el niño tuviera acceso a una educación de calidad y a los tratamientos psicológicos necesarios para su recuperación. Eduardo Vázquez había sido condenado a 12 años de prisión por los múltiples crímenes cometidos. La doctora Claudia y otros involucrados en el esquema también enfrentaban procesos criminales. La mansión y los bienes del empresario habían sido vendidos para pagar indemnizaciones y cubrir deudas con la justicia. ¿Doña Yvonne? Llamó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Usted cree que mi madre estaría orgullosa de mí? Yvonne sintió un nudo en el pecho. Era raro que el niño hablara sobre Elena, la madre que nunca había conocido. A lo largo del proceso, habían descubierto que, al contrario de la historia contada por Eduardo, Elena no había muerto en el parto. Había fallecido algunos meses después, en circunstancias sospechosas que aún eran investigadas. «Estoy absolutamente segura, mi ángel», respondió, sosteniendo la mano del niño. «Tu madre dejó aquel fondo para garantizar tu bienestar, tu educación, tu futuro. Ella te amaba mucho y estaría inmensamente orgullosa de ver cuán fuerte, inteligente y valiente eres». Mateo asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. «¿Y mi padre? ¿Él siempre me odió?». Yvonne suspiró. Estas preguntas difíciles surgían ocasionalmente, y ella siempre se esforzaba por ser honesta, pero gentil. «No creo que él te odiara, Mateo. Creo que tu padre es un hombre que solo consigue amarse a sí mismo. El problema estaba en él, nunca en ti». Antes de que el niño pudiera responder, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Yvonne fue a atender, regresando minutos después, acompañada de Teresa, que traía un pastel y una carpeta de documentos. «Buenos días, campeón», te saludó Teresa abrazando a Mateo. «¿Listo para el gran día de mañana?» «Estoy un poco nervioso», admitió el niño. «Nunca hablé delante de tanta gente antes». «Te va a salir maravillosamente bien», aseguró Teresa sentándose a la mesa. «Al fin y al cabo, nadie conoce esta historia mejor que tú». Al día siguiente, se realizaría la inauguración del Instituto Mateo Vázquez, un centro de acogida y protección para niños víctimas de abuso y negligencia. La idea había surgido del propio Mateo, que había decidido usar parte del fondo dejado por su madre para ayudar a otros niños en situaciones vulnerables. «Traje el discurso revisado», dijo Teresa, retirando algunas hojas de la carpeta. «Hicimos los cambios que pediste». Mateo tomó el papel recorriéndolo con los ojos. Su progreso académico en el último año había sido extraordinario. De un niño que apenas conseguía comunicarse, se había transformado en un estudiante aplicado, ávido por conocimiento, determinado a recuperar el tiempo perdido. «Está perfecto», declaró sonriendo. «Gracias». El resto de la mañana transcurrió tranquilamente. Teresa se quedó para el almuerzo, trayendo noticias sobre el avance de las investigaciones contra los médicos que habían colaborado con Eduardo a lo largo de los años. La mayoría enfrentaba procesos en el Consejo Médico, además de las acusaciones criminales. Por la tarde, Renata Gaviria también apareció para una visita rápida. La fiscal, que se había convertido en una amiga cercana de la familia, traía un regalo especial para Mateo, el resultado oficial del proceso que alteraba su apellido. «A partir de hoy», anunció con una sonrisa, «eres oficialmente Mateo Silva, si así lo deseas». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Adoptar el apellido de Yvonne había sido idea suya, una forma de cortar definitivamente los lazos con el pasado sombrío y honrar a la mujer que siempre había sido su verdadera familia. «Es el mejor regalo que podría recibir», dijo abrazando a Renata y luego a Yvonne, quien también lloraba emocionada. A la mañana siguiente, el Centro de Convenciones de Buenos Aires estaba repleto. Autoridades, prensa, representantes de organizaciones de protección a la infancia y ciudadanos comunes se habían reunido para la inauguración del instituto. La historia de Mateo había ganado repercusión nacional,
sensibilizando al país y desencadenando una serie de investigaciones sobre otras instituciones sospechosas de maltrato a niños. Entre bastidores, Mateo ajustaba nerviosamente la corbata de su traje. A su lado, Yvonne lo observaba con orgullo indisfrazable. «Recuerda», dijo ella suavemente, «no importa cuántas personas estén allí afuera, habla desde el corazón, como cuando conversamos en casa». El niño asintió, respirando hondo para calmarse. Una asistente apareció, informando que era la hora. Con un último abrazo a Yvonne, Mateo se dirigió al escenario. El silencio fue inmediato cuando él se posicionó delante del micrófono. Bajo los focos parecía aún más pequeño, más frágil. Pero cuando comenzó a hablar, su voz resonó clara y firme por el auditorio. «Buenos días a todos. Mi nombre es Mateo Silva. Hace un año yo no conseguía decir ni siquiera eso». Hizo una pausa observando a la platea atenta. Después, con creciente confianza, narró su historia. Habló sobre los años de silencio forzado, sobre el miedo constante, sobre la oscuridad que parecía interminable. Pero también habló de esperanza, de Yvonne, de cómo un único acto de coraje puede cambiarlo todo. «El instituto que inauguramos hoy no es sobre mí», explicó. «Es sobre todos los niños cuyas voces fueron silenciadas. Niños que en este exacto momento están atrapados en situaciones de las cuales no consiguen escapar solos. Necesitamos oírlos, incluso cuando no pueden hablar. Necesitamos verlos, incluso cuando están escondidos. Necesitamos protegerlos, porque cada niño merece la oportunidad de simplemente ser niño». Las palabras finales fueron recibidas con una ovación de pie. Flashes se dispararon, captando el momento para la posteridad. En el rincón del escenario, Yvonne lloraba silenciosamente, desbordando de orgullo. El Instituto Mateo Silva rápidamente se convirtió en referencia nacional. Además de acoger a niños víctimas de abuso, ofrecía entrenamiento especializado para profesionales de la salud, educación y asistencia social, ayudándolos a identificar señales de maltrato y negligencia. Un sistema de denuncias anónimas fue implementado y campañas de concientización alcanzaron los lugares más remotos del país. 5 años después, un equipo del mayor canal de televisión de Argentina visitó el instituto para un reportaje especial. Mateo, ahora con 16 años, recibió a los periodistas en su oficina. Alto, con porte confiado y ojos serenos, poco recordaba al niño frágil de antaño. «¿Cómo te sientes mirando hacia atrás?», ni preguntó la reportera. «¿Hay alguna rabia, algún resentimiento?». Mateo reflexionó por un momento antes de responder. «Hubo un tiempo en que la rabia me consumía. Era como un fuego que quemaba dentro de mí. Pero aprendí que vivir con rabia es como tomar aquel medicamento nuevamente. Te mantiene preso, te impide avanzar». «¿Y tu padre? ¿Tienen algún contacto?». «No», respondió simplemente. «Algunos lazos no pueden repararse. Aprendí a aceptar eso y seguir adelante». «¿Qué les dirías a otros niños que puedan estar pasando por situaciones similares?». Mateo sonrió levemente, inclinándose hacia adelante. «Diría que el silencio no es su destino, que existe un mundo entero esperando para oír su voz, que por más oscura que parezca la noche, el amanecer siempre llega. Y cuando llega, te das cuenta de que eras mucho más fuerte de lo que imaginabas». La cámara lo siguió mientras él caminaba por el instituto, mostrando las diferentes áreas, salas de terapia decoradas con dibujos coloridos, una biblioteca acogedora, un jardín donde niños jugaban bajo la atenta mirada de cuidadores. En cada espacio había vida, movimiento, voces. En el patio central, una escultura moderna representaba a un niño con los brazos alzados hacia el cielo, como si celebrara la libertad. En la base, una placa con la inscripción: «Para que ninguna voz sea silenciada, para que ninguna historia quede sin contar». Al final del día, cuando todos los periodistas se habían marchado, Mateo encontró a Yvonne esperándolo en la entrada. A sus 73 años, ella aún mantenía la misma mirada dulce y la misma determinación de siempre. A pesar de las ofertas de una casa más grande, había preferido continuar en la pequeña residencia en La Boca, donde había criado a Mateo en los años que siguieron al juicio. «¿Cómo fue?», preguntó ella mientras caminaban juntos hacia el coche. «Bien», respondió él,
tomando la mano de la mujer que consideraba su verdadera madre. Hablé sobre el instituto, sobre nuestros proyectos futuros, ¿y sobre él? Mateo suspiró. Un poco. Ya no es tan difícil. Ivonne asintió comprensiva. ¿Sabías que recibí una carta de él? Llegó la semana pasada. ¿Qué decía? Que está arrepentido, que entiende ahora el mal que causó, que le gustaría verte cuando estés listo. Mateo quedó en silencio por algún tiempo, procesando la información. Finalmente dijo, quizás un día. No ahora. No hay prisa, aseguró Ivonne. Algunas cosas necesitan tiempo. Aquella noche, en su casa, Mateo abrió el cajón del escritorio y retiró el viejo oso de peluche, ahora remendado y descolorido por el tiempo. Era el único objeto que había traído de la mansión Vázquez, un recuerdo tangible de una época que parecía cada vez más distante. Miró por la ventana, hacia las luces de Buenos Aires que salpicaban la noche como estrellas terrenales. Su viaje había sido largo y aún estaba lejos de terminar. Pero el silencio que un día lo había aprisionado ahora era solo un recuerdo. En su lugar se alzaba una voz, clara, fuerte, determinada. Una voz que contaba su historia no como una tragedia, sino como un testimonio de resiliencia. Una voz que otros podían oír y en la cual podían encontrar coraje para romper sus propios silencios. Una voz que, finalmente, era verdaderamente suya. La historia de Mateo Silva inspiró cambios significativos en la legislación de protección a la infancia en Argentina. El Estatuto Mateo Silva, como fue conocido, estableció protocolos más rigurosos para el monitoreo de niños con supuestas discapacidades, exigiendo evaluaciones independientes y periódicas por equipos multidisciplinarios. El instituto se expandió a otras ciudades del país, llevando esperanza a lugares donde antes reinaba el desamparo, y en cada nueva unidad inaugurada, una pequeña placa recordaba a todos los visitantes la frase que Mateo había pronunciado en aquel tribunal, años atrás cuando finalmente había encontrado su voz. Intentaron silenciarme, pero nadie puede callar la verdad. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Mateo y doña Ivonne haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación y verdad. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa ha resonado en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador de la verdad. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia los emocionó más. Estamos ansiosos por leer sus impresiones.